Pues la siguiente pregunta está formulada por el señor González Frutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Señora consejera, una de las máximas discursivas, que no reales, de su Gobierno es que es un Gobierno que escucha. La pregunta que le formulo es muy simple. ¿A quién ha escuchado usted para la redacción del pliego del transporte sanitario terrestre? Nada más. Gracias, señor González. Para su respuesta tiene la palabra la señora consejera de Salud y Servicios Sociales. Gracias, señora presidenta. Señor González, el nuevo pliego de transporte sanitario terrestre se ha elaborado tras un diálogo con trabajadores, asociaciones de usuarios, profesionales del SES, agentes sociales, comités de empresas, responsables del transporte de las diferentes áreas de salud, responsables del transporte de otras comunidades autónomas y no una vez, sino de forma recurrente durante nuestro primer año de Gobierno y cumpliendo con todos los parámetros establecidos en la normativa de contratación vigente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor González. Gracias. A ver, para haber habido tanto diálogo, la verdad es que ha disimulado bastante el resultado. Ha disimulado bastante el resultado. A ver, a mí lo que me parece anormal, y se lo digo con sinceridad, es que, habiendo anunciado los sindicatos y la patronal un preacuerdo, después de 8 años sin acuerdo con el convenio congelado, en ese mismo momento que hay un preacuerdo, ustedes revienten ese acuerdo sacando la licitación. ¿A usted le parece normal eso? A mí no me parece normal. Además, lo hacen en septiembre de 2024 para un servicio que se va a adjudicar para septiembre de 2025. ¿A usted le parece normal eso? ¿A usted le parece normal reventar un acuerdo diciendo que han hablado con los representantes de los trabajadores? ¿Ustedes han escuchado a los representantes de los trabajadores lo que le dicen? ¿Qué empresa, y se lo vuelvo a preguntar, qué empresa seria va a concursar en un servicio que sigue sin convenio? A día de hoy sigue sin convenio. Le pregunto, ¿por qué no ha puesto de condición esencial de ejecución de ese contrato el cumplimiento del convenio? ¿Por qué no ha puesto de condición esencial el cumplimiento del convenio? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tolerar una empresa que se pueda descolgar del convenio? ¿Vamos a tolerar una empresa que se descuelgue del convenio? A mí además me sorprende una cuestión en su pliego. Ustedes han hecho un incremento del capítulo de personal atribuyéndole las subidas salariales de los empleados públicos, como si fueran empleados públicos, que lo mismo podía practicar la analogía y hacer el servicio público, porque eso viene ahí. Pero luego me resulta sorprendente que al mismo tiempo congela las retribuciones, adjudica el servicio por una subida salarial y cuando usted sabe que están negociando subidas porcentuales, los trabajadores van a tener congelado el servicio, el salario durante 4 años. ¿Qué trabajador tiene congelado el salario durante 4 años? Yo simplemente le pido una cosa, que el transporte sanitario terrestre no admite más errores. Ustedes ya han licitado, han sacado 2 licitaciones en menos de 15 días. Un poquito de humildad, reconozcan de nuevo que se han equivocado sacando apresuradamente esta licitación, reconozcan el error y vuelvan a empezar. Un poquito más de humildad y un poquito más de diálogo. Practiquen diálogo y no prediquen diálogo. Gracias, señor González. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señor González, congelado llevaba desde el 2017 y no estamos dispuestos a perpetuar esa situación. Porque, mire, el transporte sanitario terrestre era una preocupación antes de llegar al Gobierno y teníamos una hoja de ruta, pero en la anterior legislatura se obvió la verdadera situación de este servicio. Y encontramos una situación que no debía perpetuarse a nuestro juicio, no debía agotar prórroga y no era una solución sencilla. Y ejecutar esa urgente necesidad era para nosotros una prioridad. Sirva esta respuesta para agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando durante meses en la escucha y elaboración de este pliego.
La presidenta de nuestro Gobierno, la señora Guardiola, ha estado en parte de esas reuniones que ha hecho pública con los comités de empresa, escuchando a los trabajadores. Y miren, el esfuerzo de nuestro Gobierno es histórico. Nunca antes el transporte sanitario ha tenido este reconocimiento, de 47 millones de euros anuales a 72 millones de euros al año. Una subida del 52%. Aumentamos flota de vehículos, acompañamos en el descenso de la jornada laboral de los trabajadores y a la vez mejoramos sus condiciones salariales. Hay esfuerzo, hay voluntad política de este Gobierno para mejorar el servicio a beneficio de usuarios y trabajadores. Y eso es incuestionable, señor González. Es una prioridad absoluta para el Gobierno. Ha sido un trabajo ímprobo en tiempo récord, pero ustedes preferirían seguir esperando para un convenio que desde el 2017 no ve la luz. El pliego recoge que en el caso de existir un nuevo convenio, claro que tendrán que acogerse al convenio, pero en el caso de no existir convenio, como llevamos desde el 2017, los trabajadores verán aumentadas sus condiciones salariales, al igual que lo han hecho los empleados públicos desde ese año. Y mire, agradecemos que determinados agentes sociales han mostrado su conformidad y valoran positivamente el incremento presupuestario de este Gobierno. Y valoran positivamente que se puntúe las mejoras destinadas a los trabajadores, a pesar de no tener actualización del convenio desde el 2017. Señor González, el pliego es una realidad, este Gobierno cumple y damos respuesta a demandas históricas. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al tercer punto del